cruceros de vela Star Clippers, aventuras en alta mar al estilo de... Las imágenes fotográficas son tan fundamentales en la actualidad que resulta casi imposible imaginar nuestro mundo sin ellas. Muchos de los eventos más importantes de la vida los recordamos como momentos suspendidos en el tiempo. Las catástrofes. Y las celebraciones importantes. Y todo se debe a los beneficios de la cámara. Es lógico imaginarse cuán mágico e imposible resultaba al principio del siglo XIX la idea de capturar una imagen de la naturaleza dentro de una cámara. Pero tres poderes impulsarían la invención de la cámara: deseo artístico, curiosidad científica y el sector financista. Y tres hombres muy distintos competirían para inventar la fotografía. A continuación, en Maravillas Modernas, la luz capturada, la invención de la fotografía. Maravillas Modernas. La primera cámara. La cámara es una realidad hoy en día. Hay una cámara en casi todos los hogares americanos. No reflexionamos acerca de cómo funciona. Solo apuntamos, enfocamos y apretamos un botón. Esta maravillosa caja pone un amplio mundo en nuestras manos. Pero la cámara en realidad no es un aparato muy complicado. He aquí cómo funciona. Cuando enfocas una imagen con la cámara, la luz que refleja esa imagen entra por la lente en forma invertida y plasma un dibujo cabeza abajo en la película al fondo de la cámara. Llevamos la película a revelar y esta es sumergida en una solución química y aparece una imagen en negativo, de la cual se imprimen las fotografías. Curiosamente, un prototipo rudimentario de cámara fue usado hace casi 1000 años. En el siglo XI, los astrónomos en Arabia usaron una cámara para seguir el curso de las estrellas. Esta cámara era una habitación oscura con un agujero en una de las paredes. On the wall opposite the hole, you would see projected upside down the very image of what was outside the window. And this discovery was called the camera obscura. The word camera means room. The word obscura in Italian means dark. La cámara obscura se convirtió en un instrumento de trabajo popular entre los artistas. Quienes son asiduos visitantes de museos se sorprenderían al saber que en el siglo XVIII muchos pintores famosos calcaban sus motivos usando una cámara obscura. Art began to call for, to demand that a way be invented, a way be devised, that the actual world, reality, could be recorded more faithfully than it had been recorded before. El problema al dibujar usando la cámara obscura era que si el trazado del pintor no era muy bueno, el dibujo tampoco lo sería. Las cámaras reproducían perfectamente el reflejo de la luz, pero cuán grandioso sería hacer esa imagen permanente. Inventar la fotografía requeriría algo más que un deseo artístico. Requería curiosidad científica. Simplemente, la fotografía no se entendería sin previo conocimiento del comportamiento de los químicos ante la luz. El inventor de Chalon-sur-Saône. Hace más de 3000 años, las primeras civilizaciones observaron que la luz solar decoloraba las telas, pero no sabían por qué. Pasarían siglos antes de que se realizara algún descubrimiento de importancia acerca de la sensibilidad química a la luz. En los años 1700, Johann Heinrich Schulze trabajaba con cloruro de plata cuando descubrió que las partículas de plata cambiaban de color luego de ser expuestas a la luz solar. And he would make little experiments, almost games for his friends, where he would take a flask and fill it full of this solution of chalk and silver chloride, and he'd put the stencil on the flask, hold it in the light for a while, then take the paper away and
the silver black and oxidized in relation to light. Pero él no continuó investigando. El descubrimiento de Schulze pasaría a ser solo un principio básico de la fotografía. Ahora se conocían las herramientas necesarias para crear una imagen. Los comienzos del siglo 1800 fueron tiempos de abundantes inventos y de la revolución industrial. La competencia por patentar y proteger las ideas propias era tenaz. En el centro de Francia, un inventor humilde aportaría una gran contribución al desarrollo de la cámara de Trípode, pero en realidad estaba tratando de inventar algo muy diferente. En 1816, en un poblado francés cerca de París, Joseph Niepce se interesó en mejorar el nuevo arte de la litografía para poder hacer copias de obras de arte ya existentes, pero él necesitaba dibujos para hacer experimentos y Niepce no sabía dibujar ni una semilla. Él decidió hacer sus dibujos con la ayuda de la luz, una idea mucho más complicada que mejorar una litografía, y que de hecho ya otros grandes pensadores habían abandonado anteriormente. Niepce construyó una pequeña cámara oscura un poco más larga en sus costados. Él sabía de los experimentos de Schulze con plata sensible a la luz, así que colocó un papel cubierto con cloruro de sodio en el fondo de la cámara. Le emocionaba la idea de obtener una imagen en el papel, pero los claros y oscuros de la imagen quedaban invertidos y él no sabía cómo imprimirla o lograr una fotografía de apariencia normal. 6 años de tenaces experimentos pasaron mientras él descifraba mejores métodos para lograr una mejor imagen. En julio de 1822, Niepce tropieza con la solución. Niepce sabía que los artistas usaban un compuesto de asfalto en las litografías. Él pintó una lámina con asfalto en vez de plata, colocó una silueta transparente en la lámina y la expuso al sol. Era una idea sin sentido, pero funcionó. Él pudo copiar obras de arte. En el verano de 1826, un intento aún mejor vendría. Niepce tuvo éxito en el sueño de muchos hombres. Capturó la imagen reflejada de la luz. He used a crude camera obscura that he had, and he put the plate in the back of the camera obscura, stuck it out the window of his studio, and exposed it to the view out there for 8 hours. El resultado, lo que muchos consideraron la primera fotografía, la vista desde la ventana de su casa de campo. Niepce llamó a este invento heliografía. Poco después de su descubrimiento, él recibió una carta de un desconocido en París, quien para horror de Niepce sabía de sus experimentos. El desconocido quería saber el secreto de Niepce para crear una heliografía y le dijo que él también estaba trabajando en la obtención de fotografías en base a la luz. Niepce temió que robaran sus ideas e investigando acerca del autor de la carta, quien firmaba Daguerre, descubrió que era un respetado crítico de arte. Niepce le contestó de manera cortés, pero no reveló su secreto. Poco después de recibir la carta, Niepce viajó a Londres, pero se detuvo en París, donde repentinamente decidió presentarse ante el desconocido apellidado Daguerre. Louis-Jacques Daguerre no solo era un artista, sino también el copropietario de una galería llamada Diorama. The diorama was like Grumman's Chinese Theater in Hollywood, a place that everybody knew about. It was a mecca for tourists. It was a cornucopia of money. It was highly profitable, and it made him famous. El público observaba con asombro cómo los grandes paisajes pictóricos parecían convertirse en otros paisajes diferentes debido al efecto de la luz y a lienzos pintados con luminosidad. Daguerre usó la cámara obscura para dibujar perspectivas correctas en sus grandes pinturas. Él compró las lentes para su cámara al mismo optometrista que le vendió los suyos. De hecho, fue el optometrista quien le contó a Daguerre acerca de los experimentos de Niepce con la cámara. Finalmente se conocieron en enero de 1927. We know Daguerre to be a very charming man. I mean, part of the theatre world. He knew how to smooth palms and get his own way and so on. I think Niepce was quite impressed. Niepce apuró su viaje a Londres, pero se enteró que un revés en la fortuna familiar lo había dejado en la quiebra. Pero estaba más decidido que nunca a continuar sus experimentos con la cámara. E igualmente decidido estaba el empresario de museos parisense, Louis Daguerre. Pronto, Niepce y Daguerre se asociarían en una carrera que terminaría en grandeza para uno y anonimato para el otro. Continuamos con Maravillas Modernas.
Los dos hombres que trabajaban en el descubrimiento de la fotografía contrastaban en personalidad. Niepce era modesto, cortés y de confiar. Daguerre era exhibicionista y un poco corriente. Niepce tenía estudios científicos en su currículum, pero Daguerre solo tenía una educación pobre. Aún así, Daguerre estaba obsesionado con fijar una imagen en una cámara, pero su ignorancia en química y física le impedían continuar sus investigaciones. Cuando Daguerre se enteró de los experimentos de Niepce, se motivó aún más en perseguir la misma idea. Luego de su encuentro en París, Daguerre escribió varias cartas aduladoras a Niepce y él le decía que continuaría con las investigaciones para lograr una imagen con una cámara. But Daguerre, I think, had kind of fooled Niepce into thinking that he'd got a lot further with his experiments than he actually had. 2 años más tarde, en 1829, Niepce hizo un nuevo descubrimiento y envió los resultados a Daguerre. Niepce había tenido éxito en lograr una naturaleza muerta con su pequeña cámara y le notificaba de sus intenciones de publicar su trabajo. Daguerre pensó que esto produciría ganancias y él quería parte de ellas. Daguerre le recomendó retrasar la publicación hasta que se perfeccionara el proceso. También le ofreció su colaboración y dijo tener una lente 13 veces más rápida que la de Niepce, afirmación esta que resultó ser una gran exageración. Pero Daguerre convenció a Niepce con sus argumentos y Niepce acordó no publicar sus descubrimientos. Compañerismo. Niepce tenía ya 64 años de edad. Estaba cansado y en la pobreza. Él trabajó solo por 13 años y creyó que no podría perfeccionar completamente el proceso sin una lente mejorada. Por lo contrario, Daguerre tenía 42 años, estaba en la flor de la vida, lleno de energía y seguro de que la heliografía podría llegar a ser tan exitosa como el diorama. Seemed to Niepce that it would be a good idea to hook up with this entrepreneurial younger man who was already quite a famous figure in Paris and who was well connected, that perhaps as a collaboration, this would be a better way to go than experimenting on his own. Daguerre viajó a la casa de Niepce y los dos hombres firmaron un contrato de sociedad por 10 años, pero en los primeros 4 años de trabajo individual, ninguno de ellos había hecho descubrimiento alguno. Entonces, en 1833, sin previo aviso, Niepce muere de un ataque fulminante. Su gran contribución a la fotografía permanece inédita. Sus deudas eran cuantiosas y su hijo Isidoro se vio obligado a vender las propiedades de la familia. Sin embargo, Isidoro heredó la participación de su padre en la sociedad con Daguerre. 2 años después de la muerte de Niepce, Isidoro recibió una carta urgente de Daguerre. Después de una larga espera, Daguerre había hecho un descubrimiento revolucionario. Había encontrado un método nuevo para obtener una imagen con la cámara. Daguerre trató una lámina de plata con químicos y la colocó en la cámara, pero en vez de dejar la lámina en la cámara hasta que apareciera la imagen, la retiró inmediatamente y la calentó sobre vapores de mercurio. Pronto apareció una imagen, pero lucía como una imagen añeja. Este fue un descubrimiento importante que cambiaría el curso de la fotografía. No hay registros de los lineamientos que llevaron a Daguerre a este descubrimiento. We like to think that discoveries are done by geniuses who cry eureka, after a moment of flash of inspiration. But I think, in fact, the invention was a somewhat gradual one. Isidoro Niepce viajó a París. Daguerre entregó al hijo de Niepce un nuevo contrato. Él cambió el nombre de la firma de Niepce y Daguerre a Daguerre y Niepce. Daguerre inherited all of the notebooks and research of his partner, and those notebooks were valuable and allowed Daguerre, who was himself an artist and not a scientist, to actually go ahead and successfully make a photograph as we know it today. En su típico estilo teatral, Daguerre anunció públicamente su descubrimiento, pero este era prematuro. Un gran problema quedaba por resolver. Él pudo obtener una imagen, pero no podía hacer que esa imagen fuera permanente, ya que cuando era expuesta a la luz del sol, la imagen se desvanecía. Un caballero a través del canal. Habría perturbado mucho a Daguerre el saber que él no era el único que se estaba acercando a la solución de este acertijo. De hecho, un inglés de 33 años de edad llamado William Henry Ford Talbot estaba trabajando en la misma idea. En el viaje de luna de miel de Talbot al norte de Italia en 1832, él trató de usar elementos de ayuda, incluyendo la cámara obscura y otra llamada la cámara lucida, para capturar la belleza natural del lago Como. La cámara lucida usaba un prisma para reflejar el motivo a pintar sobre un pedazo de papel. Talbot delineó el reflejo del hotel y del lago.
And he looked at the drawings that he made, and because he was a smart man and essentially a pragmatic man, he said to himself, these drawings are terrible. These are terrible. It was a magical moment. And on that magical moment, he got an insight that wouldn't it be extraordinary to be able to make permanent the drawings that he was making with the camera lucida. Ignorante de los trabajos de Niepce y Daguerre, Talbot comenzó a experimentar con cámaras diminutas. We have to realize that Talbot wasn't just a kind of arbitrary tinkerer. This was a man who was probably as well educated as any man in Europe was at this time. Sus conocimientos en química y optometría guiaron sus experimentos. Conociendo la sensibilidad de la plata a la luz, Talbot trabajó activamente hasta que hizo un descubrimiento. Aplicó una solución de plata sobre un papel y luego aplicó nitrato de plata, lo cubrió con una lámina de vidrio y lo expuso a la luz solar. Talbot pudo reproducir una imagen en el papel casi inmediatamente, a la que llamó claro-obscuro. Immediately he said, I've discovered how to fix a shadow. Isn't that a wonderful phrase? He created a new art. Talbot apenas comenzaba. En 1835 hizo un descubrimiento aún más importante. En su cuaderno de notas escribió acerca de la exposición de papel en su pequeña cámara por varias horas para obtener un claroscuro o imagen en negativo. Las partes claras y obscuras estaban invertidas. Colocó ese claroscuro sobre otro papel tratado químicamente, lo expuso al sol y creó una copia. Ahora las partes claras y obscuras estaban correctas en la imagen. Esto es lo que él consideró un positivo o grabado. Su primer grabado fue una ventana enrejada del monasterio Lecoq, su casa. Sorprendentemente, él no entendió la magnitud de su descubrimiento. Talbot cerró su cuaderno de notas y tornó su atención hacia los últimos trabajos de otros. Un paso más cerca. A menos de 200 millas de distancia, Daguerre continuaba trabajando obsesivamente en su laboratorio al otro lado del canal. Probó químico tras químico sobre sus láminas de plata. Daguerre estaba decidido a fijar la imagen en la cámara y que no se desvaneciera. No salió de su laboratorio durante días y abandonó sus propios negocios y familia. Luego de 2 años de lucha, en 1837, Daguerre anunció que había encontrado la solución. Daguerre nuevamente envió por Isidoro. Cuando Isidoro llegó a París, Daguerre triunfante le reveló su descubrimiento. Lo que Daguerre había descubierto era realmente simple. Luego de obtener una imagen en la lámina, la bañaba con una solución salina que detenía la reacción química en la fotografía. Joseph Niepce, cuyo trabajo fue fundamental en el descubrimiento de Daguerre, sería únicamente acreditado con el primer proceso químico. El magnífico invento se llamaría como Daguerre solamente. Él llamó estas fotografías daguerrotipos. El hijo de Niepce, Isidoro, estaba furioso. Le dijo a un amigo, su comportamiento no ha sido más que una bajeza altamente vergonzosa y despreciable. Isidoro sintió que su padre había sido deshonrado, pero Daguerre insistió que su proceso fotoquímico era diferente al de Niepce. Finalmente, Isidoro firmó un nuevo contrato aceptando todos los términos de Daguerre, con la esperanza de recibir algo de dinero si es que se obtendría alguno. Daguerre llevó su increíble descubrimiento a la Academia Francesa de Ciencias. En enero de 1839, la Academia anunció el descubrimiento hecho por Daguerre, pero sin dar detalles. La carrera por la fama. En los últimos 4 años, el inglés William Talbot no había continuado experimentando con la cámara. Sus pensamientos estaban lejos de las imágenes en claro oscuro cuando leyó acerca del invento de Daguerre en el Times de Londres, 2 semanas después de su publicación. Talbot estaba horrorizado de que Daguerre estuviera obteniendo los méritos de un proceso que él mismo había descubierto. He immediately resurrected his old experiments, made a few new ones, and 2 weeks later, on January 25th of 1839, which is what I call the birthday of photography, Talbot made a presentation to a group of people, to a group mostly scientists, in London, where the first public exhibition of photographs was made. El aporte de Talbot en el desarrollo del proceso llamado negativo-positivo fue crucial para la fotografía actual, pero él solo obtuvo muy poco reconocimiento, 0 ganancias y un gran problema. Por otro lado,
Daguerre sería el único en ganar fama rápidamente. Durante 8 meses, Francia esperaba impacientemente escuchar los detalles del invento de Daguerre. En agosto de 1839, el largamente anunciado día llegó. Las cámaras de la Academia Francesa se desbordaron. La gente se amontonaba afuera. Con gran fanfarria, el proceso fotográfico de Daguerre fue anunciado. La audiencia estaba emocionada. 1 hora más tarde, un hombre se apresuró hacia la próxima droguería para comprar materiales y tratar de hacer daguerrotipos. El gobierno francés premió a Daguerre con 7.000 francos y con 5.000 aricos de Niepce. Isidoro, el daguerrotipo pronto se volvió enormemente popular. Daguerre y otros franceses vendieron cámaras e implementos de fotografía con éxito. They printed handbooks and manuals describing how to make a daguerreotype, and these handbooks and manuals were translated into a dozen languages immediately, shipped around the world, and very quickly daguerreotypes were being made in practically every city that was itself also a trading port. El gobierno incitó a Daguerre a continuar las investigaciones, pero Daguerre sabía que su mayor logro en la vida ya había sido alcanzado. Se retiró a una pequeña ciudad en las afueras de París. Daguerre murió de un ataque cardíaco en 1851 a la edad de 64 años. So Daguerre is the ancestor of one line of photography, which is instant photography, which is the Polaroid process and all processes like it. El mundo estaba listo para recibir el invento de Daguerre. La Gaceta de Francia predijo que la fotografía revolucionaría el arte de la pintura, pero persistían algunos problemas. El tiempo de exposición era inaceptablemente lento, el equipo era pesado y poco práctico, los químicos nocivos. Grandes pensadores se dispusieron a trabajar en la solución, pero avanzaban lentamente al igual que el invento original. Villas modernas. Capturando al mundo. Al año del descubrimiento de Daguerre y Talbot, fotógrafos principiantes comenzaron a desplazarse con el equipo a puntos distantes en el globo. La fotografía había llegado. Desde Atenas a Egipto, lugares lejanos y exóticos fueron fotografiados y llevados a casa. Pero la fotografía no era una afición para personas inconstantes. Cada lámina de vidrio usada en una cámara de daguerrotipo fácilmente pesaba 2,5 kilos o más, dependiendo de su tamaño. Químicos en botellas de vidrio selladas, cajas y demás parafernalia hacían el equipo difícil de transportar. En Francia había gran entusiasmo por el maravilloso invento de Daguerre, pero el público pronto se decepcionó ante las limitaciones de la fotografía para hacer retratos. Se diseñaron soportes de metal con brazos tipo tenaza para inmovilizar la cabeza del modelo que posaba para la fotografía. Este debía posar perfectamente derecho por cerca de 15 minutos, por lo general sentado directamente hacia la luz solar mientras se tomaba la fotografía. Una revista de sátiras de la época se burló del proceso de Daguerre. ¿Usted quiere tomarle una fotografía a su esposa? Fije su cabeza en una columna de hierro provisional para lograr la inmovilidad necesaria. Apunte la lente de la cámara a su rostro y cuando usted tome la foto, ella no se parecerá a su esposa, sino a su cotorra o a una fuente de agua o algo peor. Lo engorroso de hacer un retrato era solo una de las desventajas de la fotografía de entonces. Si una lámina era revelada incorrectamente, la imagen se desvanecía. El papel usado para las fotografías era defectuoso y los químicos apestaban y eran tóxicos. Aún así, era un negocio rentable. William Talbot retomó las investigaciones que había abandonado 4 años atrás. Él sabía que su método inicial era lento e imperfecto, pero pronto dio con una mejora importante al exponer papel humedecido en vez de papel seco en la cámara por corto tiempo. Él pudo obtener una imagen después del tratamiento con químicos en el papel. El proceso era más rápido y la imagen más nítida. Talbot llamó las fotografías obtenidas con este método calotipos, del griego, hermosas pinturas. Su madre le recomendó llamarlas talbotipos y ella así lo hizo hasta el día de su muerte. Con este proceso químico más rápido, Talbot ahora podía hacer retratos. La fotografía de su esposa tomada en 1844, uno de sus primeros calotipos, aún existe. Ella posó solamente 15 minutos para este. Durante los siguientes 20 años, Talbot continuó mejorando el revelado y longevidad de las fotografías, pero nunca ganó dinero por sus inventos, aunque trató de patentar sus ideas. Talbot did the unusual. Instead of sharing with the world at large his discovery as a miracle that had been given by nature or by God, he patented the process.
Se vio envuelto en pérdidas económicas terribles, además de otros derechos para usar sus procesos. Perdió la mayoría de sus bienes. Con el tiempo, Talbot abandonó por completo la fotografía. En 1877 murió por una falla cardíaca en Laycock Abbey. Su aporte a la invención de la fotografía fue escasamente mencionado en muchos de sus obituarios. Of course, there was always rivalry between France and Britain about which of them had come up with the invention. But Talbot is widely recognized as the founding figure for the kind of photography we use today, paper-based, negative, positive photography. In that respect, Talbot is definitely the founding figure. Retratos. Ahora que los retratos eran posibles, su demanda entre una amplia variedad de público creció rápidamente. Aunque parezca extraño, hoy en día órdenes de fotografías de miembros de la familia que habían fallecido no eran inusuales. La tasa de muerte en los años 1800 era bastante alta, especialmente entre los niños. A veces los muertos eran acomodados en sillas o sus cuerpos colocados en vívidas poses. Esta práctica fue descontinuada al final del siglo, cuando por razones de salubridad, Austria y otros países finalmente prohibieron a los familiares llevar niños fallecidos a estudios fotográficos. En los Estados Unidos, los daguerrotipos llegaron a ser muy populares. En 1815 se exhibían en muchas galerías. Well, it's hard for 20th century people to realize quite how amazing it was to experience a daguerreotype for the first time, say in the 1840s. They came in these beautiful leather packages like a piece of jewelry. And in fact, when you opened up and you saw the image, which of course is on a silvered plate, it flashes at you like a beautiful jewel. Celebridades, jueces, gente común y presidentes, todos listos para una fotografía. En 1864, Abraham Lincoln posó para el retratista americano Matthew Brady. Todos tenemos una copia de esa fotografía y la mayoría no lo sabemos. Es el retrato en el billete de $5. Tan pronto como los retratos fueron posibles, se hicieron muy populares. Al igual que en la pintura de esculturas, los fotógrafos inmediatamente comenzaron a fotografiar desnudos con fines artísticos y pornográficos. Métodos mejores. Desde 1840 hasta comienzos de 1860, el daguerrotipo tuvo una época gloriosa, pero para mediados de la década sus días ya habían terminado. Las fotografías eran tan frágiles que debían ser selladas bajo vidrio para protegerlas del contacto de dedos y de la dañina oxidación. Los daguerrotipos no revelaban bien y un retrato hecho por un fotógrafo de renombre podía costar hasta $1000 comparativamente a los precios de la actualidad, pero algo vino a tomar su lugar. El escultor inglés Frederick Scott Archer logró un avance tan significativo en la fotografía que muchos dejaron a un lado los daguerrotipos y calotipos para apoyarlo. Archer nombró este método collodium. Él cubrió una lámina de vidrio con un compuesto de goma y éter. Se podían realizar incontables reimpresiones de esta lámina y las imágenes eran de color rosado intenso. El método collodium prevalecería hasta 1880, cuando sería reemplazado por las láminas al seco. Pero a pesar de estos avances, la fotografía continuaba siendo una afición engorrosa y esquiva. The early chemistry was, for the most part, fairly toxic. People became ill, deranged, and otherwise sick from constant exposure to different kind of photographic processes and fumes. Avances revolucionarios tuvieron que esperar por mentes visionarias que redefinieran la cámara. Un joven se adjudicaría esta visión y sería el responsable del prototipo de la cámara que conocemos actualmente. La fotografía no fue un invento perfecto desde su nacimiento, pero durante su primera década muchos aficionados la mejoraron. El tiempo de exposición era más corto y las lentes más rápidas, y en los siguientes 20 años vinieron cambios aún más asombrosos que permitieron usar la cámara en formas sorprendentes. From the moment that the photograph was invented, the very fact of seeing that small image on a piece of silver was an enormous incentive to try to find ways to expand it even further. How do we make it bigger? How do we make multiples? How do we eventually get to a faster film so that we can stop action?
Se diseñaron cuerpos de cámaras en una amplia variedad de formas y configuraciones. Algunas cámaras fueron diseñadas para usar láminas para daguerrotipos y calotipos alternativamente. Otras con una lente tipo fuelle para que el objeto pudiera ser enfocado a diferentes distancias. Las cámaras de estudio variaban en tamaño, desde pequeñas hasta inclusive más grandes que un hombre. Las cámaras estereoscópicas se volvieron muy populares. Pares de imágenes que eran enfocadas con una cámara estereoscópica se fundían en una sola, produciendo la ilusión de una imagen en tercera dimensión. El topógrafo André Disdery diseñó una ingeniosa cámara en 1884 que permitía que varias exposiciones o negativos en secuencia fueran plasmadas en una sola lámina. Él los llamó carta de visita o mapa de visitas. Tuvieron gran aceptación y no eran costosas. Crónica de guerra. En la segunda década de la fotografía, una visión amplia del mundo fue capturada con las cámaras, pero había algo que aún no se había reportado en las crónicas: la arena de la guerra. En 1855, la guerra se iniciaba en la costa norte del Mar Negro. Roger Fenton, un abogado inglés dedicado a la fotografía, zarpó hacia el puerto de Balaclava, llevando 36 juegos de material fotográfico que pesaba miles de kilos. Sus láminas revelaban tan lento que Fenton podía tomar fotografías solamente antes o después de la batalla. Revelaba sus fotografías soportando el sofocante calor que había dentro del carruaje de un vendedor de vinos que él transformó en cuarto oscuro. Sus fotografías de la guerra impactaron a la gente. Algunos años más tarde, Norteamérica recibiría la misma dosis de aquella realidad. En el campo de batalla desde Gettysburg hasta el puerto Cole, Matthew Brady, otro fotógrafo, llevó pesados carruajes llenos de equipo y material fotográfico cerca de los campos de batalla y algunas veces, inadvertidamente, justo al borde de los mismos. Sus fotografías estaban documentadas con gran elocuencia: cadáveres, moribundos y cada ángulo de la guerra de secesión americana. La apuesta de $20,000. En la década posterior a la guerra de secesión, la invención de láminas de revelado al seco y de equipo fotográfico más rápido finalmente permitió a los fotógrafos grabar con precisión objetos en movimiento. En 1873, Lynn Stanford, anteriormente gobernador de California y un entusiasta de las carreras de caballos, apostó $20,000 con un amigo a que en algún momento del galope las cuatro patas del caballo se encontraban suspendidas. Y no en la manera en que los artistas lo pintaban. Stanford trajo una cámara para probar su teoría y contrató a Edward Muybridge, un fotógrafo británico residente en San Francisco, para que aclarara la duda. Muybridge había inventado un obturador mecánico más rápido. En 1877, Muybridge alinea 24 cámaras una tras otra. Each camera shutter mechanism was controlled by a string, and as the horse went down the track, it broke the string and clicked the shutter, and you got an image of the horse in that particular position. Las fotografías, sin lugar a dudas, demostraron que Lynn Stanford sí estaba en lo correcto. Los trabajos progresistas de Muybridge encaminaron la fotografía hacia nuevos horizontes, al igual que lo harían las nuevas ideas de un hombre al norte del estado de Nueva York. El latonero. Un joven banquero de Rochester, Nueva York, se aficionó a la fotografía durante los años 1870. Su nombre era George Eastman. Su padre había muerto cuando él tenía 14 años y la pobreza forzó a George a trabajar. A Eastman le gustaba reparar cosas. A los 20 años trabajaba en el banco durante el día y en su laboratorio en la noche. Él estaba decidido a inventar una película al seco hecha con gelatina para fotografías de objetos en movimiento que resultara más práctica que los químicos de revelado usados en la época. Luego de algunos meses de experimentos, Eastman realiza su sueño. Diseña una máquina para usarla con la lámina de fotografía en movimiento. Eastman tomó dinero de sus ahorros para viajar por Inglaterra y patentar ambos inventos. El primer invento se vendió bien, pero aún más importante, Eastman estaba ganando fama. Esa reputación sería de gran importancia para su nueva meta, que era diseñar una base flexible de película para reemplazar la lámina tradicional.
En 1884, luego de 2 años de experimentos continuos, Eastman comenzó a vender un papel base que llamó films. También diseñó una pieza donde enrollar el films. Este nuevo material fotográfico era magnífico en peso y flexibilidad, pero revelarlo era algo laborioso, pues la cubierta debía ser removida cuidadosamente del papel base. También se vendió bien. Eastman continuó desarrollando nuevas ideas y comercializándolas. En 1888 viajó a Inglaterra nuevamente para patentar sus ideas más recientes. He was trying to find a name that was incredibly memorable, that you couldn't forget, you couldn't confuse it with anything else, that would satisfy all patent laws in a variety of different countries, and which he himself said, because of the 2 consonants, Kodak, it sounded like the click of a camera shutter, so that would always remind you of, in fact, what the company was associated with. El primer producto que Eastman introdujo bajo el nombre de Kodak cambiaría el curso de la fotografía. Era una cámara de tamaño mediano y 22 onzas de peso. Esta no fue la cámara más pequeña creada. Cámaras aún más pequeñas fueron vendidas por otras compañías durante la década de 1880, pero Eastman había agregado algo ingenioso a la suya, una película de 50 pies de largo para tomar 100 fotografías. Equipada con un rollo de films, la cámara costaba $25, pero Eastman la ofrecía por 10. Su compañía procesaría el revelado y regresaría la cámara con un nuevo film y las fotografías reveladas al cliente. He marketed this whole process under the slogan, "You press the button, we do the rest." And this was his, way he revolutionized the whole business, because the most unskilled amateur could now take photographs. La cámara Kodak salió al mercado en julio de 1888 y para el asombro de Eastman, en 6 meses se vendieron 2.500 de ellas. A lo largo del siglo siguiente, cámaras de todos los tipos, tamaños y colores fueron diseñadas. Cámaras especialmente para niños las llamaron Brownie. Una especial para damas incluía lápiz labial y polvo compacto para la cara. Eastman dirigía su mercado a cada sección de la fotografía amateur y profesional. Kodak se convirtió en el nombre por excelencia en distribución de material y equipo fotográfico y así continúa siendo hasta el presente. La verdadera facultad ingeniosa de Eastman era su habilidad para los negocios. His advertising constantly played on ideas of memory and desire and loss. The idea that if one didn't take a photograph, one would lose this memory, and with it, your entire child's childhood, if you like. Los logros y actividades pioneras de Eastman en la fotografía se extenderían hacia otras grandes invenciones. Su trabajo con el nuevo material fotográfico tuvo mucho que ver con el desarrollo de una nueva frontera, el cine. Nuevos lentes, nuevas cámaras y una nueva centuria trajeron grandes cambios en la concepción general de la fotografía y el uso que se le daba. Pero ahora quedaba una gran decepción que subsanar: cómo hacer fotografías a color. Usted en Maravillas Modernas. Fotografía como arte. Con la llegada del siglo XIX, la evolución de las cámaras y de los procesos químicos permitió a la fotografía adentrarse en el campo de la ciencia, investigaciones policiales y rayos X. La gente en general reconoció la utilidad de la fotografía en muchos campos, pero pocos la apreciaron artísticamente. De hecho, muchos fotógrafos no se autocalificaban como artistas. Pero algunos visionarios como Julia Margaret Cameron llevaron la fotografía a niveles superiores. En los años 1860, Cameron tomaba fotografías que calificaba como arte. Ella usaba luces intensas y copió ideas de clásicos. Transformó un gallinero en un cuarto oscuro y allí realizó fotografías de sus amigos. El científico Darwin, el poeta Tennyson y la Alicia que en su niñez había inspirado el cuento de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. I think she is one of the greatest of geniuses in the 19th century and in the whole history of photography. La crítica alabó la suavidad de sus enfoques. Ella nunca obtuvo ganancias de sus trabajos, y estos permanecieron en el anonimato durante muchos años después de su muerte. La fotografía no fue bien recibida en las galerías de arte hasta el siglo XX. Su aceptación se debió en gran medida a Alfred Stieglitz, un fotógrafo coleccionista y crítico de arte. Stieglitz abrió una pequeña galería en Nueva York en 1905 y durante casi 30 años exhibió fotografías en calidad de trabajo artístico contemporáneo. Stieglitz believed profoundly that
a photograph could be as important a work of art as any painting or any sculpture that he had ever seen. Claramente se observaba en obras de grandes pintores del siglo como Degas, Lacroix y otros, que esos trabajos fotográficos fueron fuente de inspiración de sus propios trabajos de pintura. La concepción de la fotografía como arte se produjo lentamente, pero por los años 1880, la cámara se había convertido en una herramienta política y social poderosa en las manos de algunos documentalistas. Los inmigrantes recién llegados eran los blancos fotográficos de Jacob Weiss, un fotógrafo neoyorquino de los años 1890, y de Louis Hines una década más tarde. Las fotografías de Hines, de niños trabajando frente a tiendas, de alguna manera iniciaron la elaboración de la ley de menores. En el oeste, Dorothy Lange, Walker Evans y otros fotógrafos gubernamentales captaron con sus cámaras crudas imágenes de la pobreza durante la Gran Depresión. A color. Durante sus primeros 50 años, la cámara se vio bastante limitada por las expectativas lumínicas. La invención del polvo para flash cambió todo esto en el año 1887, pero trajo consigo peligros tales como prender fuego al cabello de las personas, regar bastante humo en el aire y ocasionalmente explotar. El bombillo para flash se comenzó a utilizar en 1930. Con todos los avances ingeniosos en la fotografía, ¿por qué resultaba la invención del color una tarea tan difícil? La teoría de que todos los colores podían ser elaborados partiendo de 3 colores primarios había sido probada por James Clerk Maxwell en 1861. The problem was, of course, how to find a way to capture these 3 primary or secondary colors on a piece of film. Pero dos hermanos, Claude y Lou Lumière, realizaron un descubrimiento ingenioso acerca del color en 1904. Sumergieron pequeños pedazos de papa en cada uno de los colores primarios y los combinaron en una película de fotografía. Estos actuaron como filtros. La película fotográfica, antes monocromática, ahora presentaba colores exquisitos, pero era costosa y poco sensible a la luz. Solo un puñado de fotógrafos profesionales la usaron. El Departamento de Investigaciones de Eastman había explorado el campo del color por 2 décadas sin mucho éxito. Pero la invención de la película fotográfica de 35 milímetros para fotografía de estudio y movimiento trajo un nuevo impulso a la compañía. Había dinero que producir. I think it was a major kind of engineering task to figure out how to do it, and certainly the incentive of 35 millimeter, I think, is what forced the companies, forced Kodak, to find a way to make color practical. Kodak puso a la venta en 1932 una película a color de 35 milímetros, pero Eastman no viviría para ver. En 1931, a sus 78 años de edad, Eastman era más rico de lo que hubiera soñado. Amigo de potentados y famosos, le gustaba el deporte de la caza y las cenas elegantes, acampar y la música clásica. Luego de su cumpleaños se ofreció una fiesta en su honor. Poco después de la partida de sus invitados, su secretaria escuchó un disparo en la parte superior de la casa. Eastman había finalizado sus días con una bala en la cabeza. El padre de la fotografía moderna dejó una nota que decía solamente: «Mi trabajo está hecho, ¿por qué esperar?». En 2 décadas, un joven astuto en los negocios como lo fue Eastman y tan visionario como lo fue Henry Ford llevarían la fotografía a sus inicios. Edward Lange, un estudiante de primer año en la Universidad de Harvard en 1920, caminaba calle abajo por Broadway durante un receso escolar. Las luces de los avisos de neón y de los carros que pasaban lo encandilaban, y en ese momento tuvo una idea que cambiaría el curso de su carrera. ¿Y si se diseñara un filtro que eliminara el resplandor de las luces de los carros? Inmediatamente Lange solicitó una licencia para ausentarse de Harvard. Trabajó intensamente por 3 años en un laboratorio de Nueva York. Finalmente, alcanzó su meta. Fabricó un material artificial que solamente permitía el paso de rayos lumínicos que iban en una sola dirección, un término llamado polarización. El resultado, no más resplandor. Pero la Kodak inmediatamente interpretó el potencial de este producto como filtro para las cámaras. En 1934, Kodak firmó un contrato con Lange. Ahora él estaba en el negocio. Lange
no estaba pensando en la cámara cuando realizó el invento, aun cuando él acababa de sentar las bases necesarias para un gran descubrimiento en la fotografía, descubrimiento este que él mismo, Lang, realizaría 10 años más tarde. Lang alcanzó su más grande descubrimiento de la misma forma en que lo hizo con su invento inicial, a través de una idea repentina. Lang se encontraba en un viaje familiar en Santa Fe, México, en 1944, cuando su hija de 3 años de edad le preguntó por qué ella tenía que esperar para ver una fotografía que él le había tomado. En ese momento visualizó los elementos necesarios para hacer una fotografía casi instantáneamente. Inmediatamente se dio cuenta que sus trabajos en plástico y polarizadores habían sentado las bases para el proceso de revelado instantáneo de fotografías, pero tomaría 3 años de investigaciones para desarrollar la idea en un prototipo funcional. La película fotográfica de Lang consistía en una lámina de positivo y negativo con un sello en medio. Cuando el fotógrafo retiraba el film usado de la cámara, los químicos se regaban entre las dos láminas, procesando y revelando la película en cuestión de minutos. En 1948 se vendió la primera cámara de Lang a $89,50 a George Marsh en Boston. Más de 5 millones de ese mismo tipo fueron vendidas en el primer año. Hoy en día, las cámaras Polaroid son populares en todo el mundo. Sus imágenes positivas directas son el equivalente al daguerrotipo. It's hard to imagine at this point in time a world without photography. I think it's changed the entire human consciousness of the way that we look at and perceive and deal with the real world. La ambición de hace muchos siglos de capturar la imagen reflejada de la luz resulta tan mágica hoy en día como lo fue entonces, y es posible gracias a un simple pero ingenioso invento: la cámara.